Más de 1.300.000 personas fueron partícipes en 2019 de la exposición militar La Gran Fuerza de México, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Tren Suburbano. Por tercer año consecutivo, la estación Buenavista recibirá a todos los viajeros que deseen tomarse una foto y conocer más sobre el equipamiento y entrenamiento de los militares. Esta exposición es para que la gente conozca nuestros vehículos, lo que es el material del ejército mexicano. Más que nada para eso y familiarizarnos ellos así con nosotros y nosotros con ellos. Niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, todos pueden tomarse una foto e interactuar con los militares y elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, conocer el interior de las aeronaves, tanques, embarcaciones y demás equipamiento. Híjole, es algo hermoso, preciosísimo. Y qué emoción que tengamos este ejército, de veras, súper equipado. Ya vimos toda la exposición, la inauguración. La exhibición cuenta con stands de paracaidismo militar, fuerzas especiales, radiocomunicaciones, criaderos y granjas militares, además de poder conocer cómo se aplica el Plan DN3. Tras la inauguración encabezada por los altos mandos de la Sedena y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, más de 400 elementos del ejército mexicano recibieron a los primeros visitantes, entre ellos las cámaras de Capital 21. Es un RC Lynx Panhard. Es de fabricación francesa y es tripulado por 3 personas. El conductor, que ven esa escotilla, jefe de carro y tirador de cañón. Este vehículo es anfibio. Este vehículo cuenta con 2 ametralladoras calibre 7.62 milímetros. Una que va emplastada ahí que es manipulada por el jefe de carro y asimismo la otra que va al lado del faro. La exposición militar La Gran Fuerza de México es con entrada libre e inicia desde las 9 de la mañana de lunes a domingo hasta el 1 de marzo próximo. En la cámara Jorge Barajas, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.